El tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con el tema del desarrollo de la idea del juego. Y acá no es explicar qué veo yo solamente, sino hacerles ver algunas cuestiones que uno cree que no son entrenables. Y uno se los adjudica a que lo tengo que aprender en clase. Y normalmente en las clases esas cosas la mayoría de los profesores no la dan. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo desde mi lugar para practicarlo? ¿Sí? Bien. Básicamente, para comprender, en la clase pasada estuvimos viendo lo que es el saque y el resto, entonces, desde las situaciones de juego, no tanto desde los recursos técnicos, tácticos, sino que ahora vamos a hacer, primero, a entender de qué se trata este juego, ¿ok? Más o menos, ¿sí? Cada uno tendrá una idea parecida, quizás otros no, pero básicamente estamos hablando en el mismo idioma. Para aquellos que están intentando aprender estoy hablando. Para los que ya la tienen clara, ya le vamos a dar cabida y van a exponer lo que a ustedes les parezca, ¿sí? Bien, el tema es que vamos a dividirlo en la parte estratégica, el recurso estratégico, ¿qué son los recursos estratégicos? Los recursos tácticos, ¿qué son los recursos tácticos? ¿Para qué sirven y cómo se utilizan, cómo se entrenan? Y los recursos técnicos, es el cómo llevo a hacer esto, ¿sí? Bien. Esto es así, no es lo mismo estrategia que táctica. No tiene nada que ver. Estrategia tiene que ver, nada que ver no, tiene que ver, pero vamos a entender que está uno contenido dentro de la otra, pero básicamente es así. La estrategia es un plan. Un plan es un plan a seguir, que es un planteo antes y durante el partido. Hay planteos post partido que tienen que ver con lo que me generó el partido que ya pasé, ¿sí? Eso todo si la emoción lo permite. Ahora, la parte estratégica es entrar a la cancha con un plan definido, conociéndolo al rival o no conociéndolo al rival, ¿ok? El plan es, por ejemplo, no lo conozco, decir, bueno, vamos a utilizar los primeros games, no vamos a arriesgar, vamos a jugar de tal manera para estudiar, es como el boxeador que se miden distancias y demás, ¿ok? Y después tenés, cuando ya los conocés y querés impactar de entrada, querés ya empezar con la elaboración de la estrategia. Entonces, lo estratégico vendría a ser un plan. Un plan en base a lo siguiente. Primero, el conocimiento del rival te lleva a conocer lo que sabe hacer muy bien y lo que le cuesta mucho. ¿Sí? En todos los recursos, en todas las cosas. Pero básicamente no hay que hacer foco, como hacemos la mayoría, en qué golpes les molesta, sino básicamente en dónde se mueven ellos y a nosotros no nos molesta. Es decir, nos da la posibilidad de utilizar nuestro potencial. Por ejemplo, les cuesta mucho manejarse en el fondo de la cancha. Y bueno, vamos a tratar de llevarlos todo el tiempo para atrás, no intentar tiros difíciles desde el fondo. Por ejemplo, ¿sí? Entonces estamos estableciendo un plan de acuerdo a las dificultades y que me favorezca a mí el potencial que yo tengo. ¿Ok? Después, por ejemplo, también es evitar determinados planes en donde pongan en movimiento, estamos admitiendo a alguien más, en movimiento aquellos potenciales que tiene el rival. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con cómo se plantean los partidos. Acá viene, ¿cómo lo entreno a esto? Y por difícil que parezca, es muy sencillo. ¿Se entrenan en los entrenamientos? Sí. En los match tácticos, se entrena hasta con un canasto, pero básicamente tiene que ver con el juego. Ustedes siempre relacionenlo con el juego, ¿sí? Con los partidos tácticos. ¿Qué son partidos tácticos en un entrenamiento, en una clase? Son partidos que tienen determinadas reglas, que pueden participar 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2. ¿Sí? Que esas reglas a mí me obliguen a trabajar eso que quiero desarrollar en la estrategia. Por ejemplo,
Si yo planteo, vamos a ejercitar que el rival se vaya siempre para atrás, entonces las reglas que puedo proponer, que inclusive lo puedo hacer en un turno también, es que todo el tiempo el rival esté adelante y nosotros lo mandemos atrás. Cuando la pelota pica detrás de la línea blanca, punto nuestro, por ejemplo. ¿Sí? Sino también después con match, en donde, no sé, de 2 contra 2, donde si yo lo logré llevar 3 veces para atrás, el punto es mío, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí estoy trabajando, que se entienda, no estamos hablando puntualmente de lo táctico y los recursos técnicos, pero yo elaboro con los recursos tácticos y técnicos la manera de cómo poner en funcionamiento este plan. ¿Ok? Entonces, siempre hay que entrar con un plan. Normalmente, por ejemplo, aquí en Jujuy, no se hace. O a lo sumo muy a lo general. Después, el plan táctico viene cumpliéndose, me viene dando resultados, seguimos. En el momento que no me está dando resultados, hay que ver primero por qué, y después ver de cambiarlo o no. Siempre que el partido nos dé el tiempo suficiente, no hay que ser terco. Por eso digo que el plan estratégico se puede dar dentro del partido también, y se pueden cambiar y ajustar algunas cosas para que sea más efectivo. Obviamente que cuando ya el rival se siente afectado por nuestro planteo, estamos en una zona de confort, en una zona cómoda, donde nosotros podemos ya, el rival está inseguro, que está con falta de confianza, entonces yo ajusto un poquitito más los tiros para que el partido transite un poquitito más rápido, siempre y cuando, hay que tener en cuenta un montón de factores, pero siempre y cuando el partido se lo preste para hacer eso, ¿ok? Bien, entonces eso se puede practicar, y se puede practicar también en los turnos. En los turnos, por ejemplo, armás un partido y decís, ok, estos muchachos hay que jugarle por acá, por la coca, por lo que sea, ¿no? Hay que jugarle por acá. Ok, entonces lo hacen, lo tienen que hacer. Entonces, ahí está el trabajo. Muchos, por ejemplo, en Córdoba, en los torneos, tengo entendido yo, hasta que yo me fui de Córdoba, lo manejaban y lo manejaban bastante bien, a diferencia de acá, de Jujuy, ¿no? Cuesta un poquito entender en qué consiste esto de la estrategia. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? No te duermas, Egea. Yo sé que es aburrido para vos, pero después te voy a dar cabida. No te coma la mano. Bien, bueno. Y después hay que también elaborar lo estratégico en base a los factores que condicionan. Los factores que condicionan es la cancha, la luz, el viento, si es abierto, si es cerrado, si hay mucha gente, si hay poca gente, si el rival está cansado. Bueno, son todos los factores externos que condicionan. Y eso nos ayuda a nosotros aún más a meter todo eso ahí. Y acá lo último de la estrategia. Básicamente se puede implementar y poner en funcionamiento de 2 maneras. Como planteo propio, no tengo un coach sentado en la silla, entonces lo planteo con mi compañero. ¿Sí? Y lo vamos manejando. Sabiendo de que todo esto tiene una carga emocional y hay que saberlo interpretar. De la parte de uno como visceral y del otro que es más calmo. Yo siempre digo que, tiene que haber en una pareja perfecta un cacique y un indio. No puede haber 2 caciques, es muy complicado cuando hay 2 caciques. ¿Sí? Entonces, si tengo un coach, el momento ideal es para que medie el coach ciertos temas y con cierto táctico y cierta frialdad que no tienen los jugadores que están adentro para acomodar un poco la ficha. Sí, Nico, vi que querías comentar algo, ¿no? ¿O no? ¿No? Bien, ¿vamos bien ahí? ¿Se entiende? Bien, y lo último, ultimísimo de la estrategia. Tener en cuenta lo que me limita a mí. A mí me cuesta mandarlos al fondo, a mí me cuesta jugar desde el fondo y mandarlos atrás. Bueno, verás qué hacer. Y en caso de que no funcione la estrategia, ver cómo es que me afecta la emoción de que no me estén saliendo las cosas. Eso es muy importante, muy importante. ¿Sí? Ténganlo presente lo que les digo. Muy presente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la parte táctica. Básicamente es lo que le da función a la estrategia. Eso es el contenido táctico. Los recursos tácticos, para quien no sabe, son, por ejemplo, la dirección, la profundidad, la altura, la velocidad y el efecto. ¿Sí?
Son todos contenidos que tienen mis ejecuciones técnicas, mis recursos técnicos, el gesto deportivo que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, golpes de derecha, golpes de revés, con salida de pared, a dos paredes, a una pared, globo por abajo, approach, bajadas de pared, todo, todo. Y después, obviamente, en el ataque, voleas, todo tipo de voleas, las transiciones, bandeja, vigorita, sacada por tres, la traigo, todo. Son todos gestos técnicos que identifican el deporte, ¿sí? Eso le dan función a la táctica, pero ahora estamos hablando de la táctica, ¿sí? Entonces, el contenido táctico le da función a la estrategia, ¿sí? Y acá hay que tener el ojo muy claro. ¿Por qué? Porque normalmente en las clases los profes pecan en ir mucho con el canasto. Cuando vas mucho con el canasto, es decir, cuando van con el canasto, digo que tiran pelotas con el canasto y hay poca elaboración del alumno, ¿sí? ¿Se entiende? El control es un arma muy potente, una herramienta muy potente para el profe y para el alumno, por supuesto. Cuando tengan que afinar algunas cosas, tienen que arrancar por el canasto y después hacerlo de manera controlada. No es lo mismo un globo que yo tire desde el canasto a un globo que yo esté haciendo desde el control para que el alumno lo haga. Una cosa es hacer control con el profe y otra cosa es hacer control con otros compañeros, etc. ¿Sí? Ténganlo presente. Muy importante. Entonces, ¿qué ejercicios son los que yo debería hacer para trabajar esto? Normalmente lo que se hacen son ejercicios que tienen que ver, primero que nada, como base, con el canasto. Por ejemplo, cuando está aprendiendo ya tiene una regularidad, ya tiene una repetición, un proceso, y es regular ante el tiro, sin importar los contenidos tácticos, ya le empezamos a poner con los conos ciertas cosas, que pase siempre por el medio, que pase por los callejones, que pique atrás de la línea, adelante de la línea, siempre variando, no importa si es efectivo el tema de tirarla al fondo cuando estoy atrás o no, siempre variar, que utilice todos los sectores para darle siempre manejo, dribbling, ¿sí? Manejo para todos los contenidos. Corto, largo, derecha, izquierda, por el medio, velocidades, todo tipo de velocidades, etc. Después esto lo tienen que hacer en un ejercicio básico de control. Entonces, cuando tu profe a vos te diga, che, vamos a trabajar contenidos tácticos, ok, bien, largo, corto, todas esas cosas son muy importantes, inclusive el efecto, si me sirve del fondo, no me sirve, bueno, todas esas cosas. Pero esto le da función y acción a lo estratégico. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén tomando clases siempre, aunque el profe le cueste mucho y le embole por ahí, pregúntenle, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué? Y después, ¿por qué? ¿Sí? Salvo que el profe haga primero una información, como lo expliqué con el tema de las conferencias para profe, en donde uno le da un contexto para que el alumno vomite, digamos, exprese esa necesidad, y ahí ya el profe está preparado, el alumno no hace falta que pregunte. A lo sumo va a seguir preguntando, pero es muy importante eso, crear el contexto para que sienta la necesidad de preguntar y proponer, es mucho más. Siempre estamos acostumbrados a que el profe proponga. ¿Viste? Entramos a la cancha y dice el profe, bueno, vamos a hacer esto. Bueno, todos vamos, como siempre, por el mismo caminito. Y bueno, los que toman clase conmigo ya lo saben, ¿no? Soy bastante hinchapelota preguntando y bueno. Bueno, a ver, le vamos a dar cabida al Nico a ver si tiene algo para agregar o algo para comentar. A ver, tírame, Nico, algo. Habilita el micrófono. Contanos un poco, a ver. Dale. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, no, agregar creo que estuvo bastante claro. Eh, la estrategia cuando vas a jugar un partido, cualquier tipo de partido, creo que es bueno plantearlo, sobre todo en los torneos, teniendo en cuenta el rival que tenés y tus condiciones y las condiciones en las que jugás, de la cancha, etcétera. Y también, bueno, como dijiste vos, la parte táctica es poner en práctica lo que vos elaboraste previo, con tus golpes y tus tiros. Y bueno, como bien dijiste, bueno, ese plasmar todo eso que vos
todo eso que elaboraste antes, tratar de ponerlo en práctica con los golpes que vos tenés ya incorporados. Claro, bien. Ahí te corto un segundo y agrego algo a lo que dice él. Nosotros los profes estamos acostumbrados siempre a entrenar de manera práctica desde el golpe en sí, es decir, como dije la otra vez, pegarle 1000 veces de derecha de tal manera, por ejemplo, y no entender para qué sirve. Entonces, cuando uno comienza a, a aprender a jugar y aprende desde el juego para qué sirven ciertas cosas y después uno plasma la necesidad de utilizar alguna herramienta como es la derecha, el revés, la salida, lo que sea, se hace mucho más fácil el entender primero qué es lo que me hace falta. Cuando yo voy con la herramienta, el alumno va a saber, se va a agilizar, y si no, los que son profes, pruébenlo. ¿Sí? Bueno, Pablo, ¿algo para agregar o sigo? Sigo. Nico, Mati. Bien, les cuento para los que no saben, los que están en Facebook, estamos en la conferencia y hay 3 jugadores AJPP que juegan el circuito profesional. Tenemos el número 1 del país que siempre está disponible, eso se lo voy a agradecer toda la vida, Nico Egea, y está Paolo Esposto y Matías Ortiz. Matías Ortiz es de la escuela de Nicolini, Lucho, y hay varios, y Volpi, ahí en Buenos Aires, que de paso en algún momento mandale saludo, Mati, decirle que estoy haciendo estas cosas a los chicos, a ver si por ahí alguno se prende y me caga pedo, porque parezco el líder acá y no, nada que ver. Bueno, entonces seguimos. Quiero que sepan y que les quede claro que todos estos contenidos son entrenables. Son cosas que ustedes las pueden practicar ustedes mismos, no necesitan de un profe. Obviamente que se refuerzan si lo hacen con un profe, porque el profe tiene un respaldo de contenidos, un acervo motor, digamos, un acervo acervo significa mochila, cargado de contenidos, que por ahí se disparan y son mucho más efectivos si el alumno pregunta. No pregunten por preguntar, la idea es que pregunten para algo que necesiten y crean que necesitan. ¿Sí? Un agregado a esto, ¿sí? Voy a meter un bocadito biológico en esto. Todo esto que yo les estoy diciendo tiene un proceso biológico. Esto, hay movimiento en el cuerpo de la información que me entra por el cerebro, por los sentidos, hay una serie de movimientos. Esos movimientos que se generan, ese metabolismo, ponele así como quieras, que se genera dentro, facilita el proceso para aprender. Lo que pasa es que nosotros en ese proceso tomamos 2 caminos. Uno, el negativo. El que nos equivocamos siempre, y nos equivocamos y no sabemos por qué, y nos seguimos haciendo un hueco más grande, y se hace mucho más pesado el hecho de cambiarlo después. ¿Ok? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cuando ustedes pierden un partido, en el mismo momento que están calientes, o están con la emoción a bordo, poco o mucho que sea, no intenten comprender nada. Llueve, hay que meterse abajo de la casa. Cuando pase la lluvia, ahí primero que nada es tratar de darle sentido a la pregunta que se hacen todos. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué me salió mal? ¿Sí? Porque por ahí las cosas no te salieron mal como creíste. Por ahí vos cumpliste con ciertas cosas y bueno. Pero supongamos, encontraste el error. Bueno, ¿qué hacen muchos? Van a la clase de nuevo y bueno, le comentas al profe qué te pasó y poco se hace al respecto. No hablo del profe solamente, hablo del alumno. Es decir, lo que tienen que hacer es propio, primero el entendimiento y la aceptación de dónde está, y después ponerse en acción. ¿Qué quiero decir? Cuando vayan a jugar un partido de turno luego del torneo y sabiendo en qué se equivocaron, comiencen a practicarlo. Si está en lo estratégico, bueno, ajusten más eso, trabajenlo más. Más es más intenso, pongan parámetros que los limite más, por ejemplo, tirar solo globo, por ejemplo, estoy tirando algo, ¿no? Aunque el compañero te diga, che, boludo, acá no viniste a practicar, veniste a jugar, tenemos que ganar, vamos a perder las cocas, culiao. Bueno, no, salvo que vos quieras hacerlo así y vas a seguir en ese bucle. Sin aprendizaje. ¿Ok? Bien, y de tener el otro camino, el positivo. El positivo es, primero que nada, conocer de que hay una biología que opera.
saber qué es lo que pasa, conocernos, pero no conocernos desde lo espiritual, no, conocer el proceso biológico. Porque si hay una emoción, es porque hubo una información que no pude gestionar, entonces me explota la emoción. Eso es química. Por las redes neuronales va la química, y que es eso lo que me genera carga emocional. ¿Ok? Si yo lo practico, cuando yo practico cosas nuevas, en base, no a la que, sino en base a corregir, que está mal dicho corregir, sino es cambiar, se crean nuevas redes. Y si fue positivo el cambio, es decir, me sirvió, se va a seguir aceitando el circuito y se van a hacer unas redes neuronales mucho más gruesas. Y el cerebro ya va a operar de manera automática eso que aprendiste. Ahora, ¿cuándo se trunca eso? Se trunca cuando no busca, o sea, seguís en el bucle y te seguís quejando y te seguís echándole la culpa al otro cuando tenés la herramienta. Pero la herramienta es un tanto oscura, es hacer este proceso. Llueve, estás enojado, tranquilo. Andate a tu casa, no sé, gestionalo como quieras. Cuando pase, que habías decidido colgar la paleta, saca la paleta, y antes de meterte a la cancha decís, ¿qué me pasó? ¿Por qué me enojé tanto? A ver, que esto me sirve o no, esto no me sirve, claro. Acá, claro. Y ahí te vas conociendo y decís, esto es. Y fíjate que hay un común denominador en todos los... Y para esto te tenés que sentar, te tenés que parar y fijarte, ¿ok? Una vez que encontraste eso, darle curso y darle acción. Para darle acción es entrenarlo. Si lo entendiste y sabes qué es lo que tenés que hacer, tenés que entrenarlo. Por ejemplo, pongo un ejemplo rápido, me enojo mucho y después me condiciona todo el partido, todo el torneo. Bueno, trabajalo. No, hay que trabajar en lo psicológico. No, fíjate qué es lo que te hace estallar. ¿Lo encontraste? Ok. Por ejemplo, mi compañero. Mi compañero me hace calentar, sea quien sea, no sé por qué, hay cosas que si yo, ¿es tu compañero o somos? O caracoles. Porque el compañero van a seguir pasando y vos te vas a seguir volando. Te van a poner el mejor del mundo y te van a embolar. Te va a pasar. Porque decís, ¿cómo puede errar esto, No hay forma. Pero sí hay forma. ¿Sí? Bueno, entendido esto, ya queda la última parte de los recursos técnicos, pero vamos a hacerlo en los siguientes 40 minutos. Bueno, muy bien, largamos con la segunda parte y nos queda por ver lo que el núcleo, ¿no? Lo que hace al juego, la herramienta principal, el contacto directo, que es el recurso técnico. Como toda técnica, es algún recurso, un movimiento que a nosotros nos tenga que facilitar todos los contenidos para qué sirve en cuanto a lo estratégico y a lo táctico. ¿Sí? Es cómo voy a ejecutar yo para que se resuelva esto a esta velocidad, con esta profundidad, para que el rival que sabe muy bien atacar lo tenga siempre atrás. Ahí hice una bajadita, ¿no? Una bajadita. Entonces, ¿los recursos técnicos son importantes? Siempre. ¿Sí? Pero no sé por dónde empieza. Nosotros siempre hemos aprendido en base a una imagen del movimiento, que no está mal, necesaria, porque la biología, la parte de cómo es que se procesa esta información, ya les dije, es biológica y es en base a la imagen ideal que se tiene del gesto técnico. ¿Ok? Ahora, les pregunto, ¿la derecha que nosotros aprendemos a pegar, la pega Nico, por ejemplo? No. Pero necesitamos de esa imagen del movimiento para nosotros adaptar esa derecha al partido en sí. Entonces, nosotros nos ponemos mal o nos rompemos la cabeza cuando no nos sale como el profe nos dice, ¿sí? Entonces, ahí entramos en un conflicto donde empezamos con lo mismo, ¿no? Con lo que expliqué antes. Acá hay que entender de que una cosa es el golpe ideal, al cual nosotros entendemos y lo necesitamos para poder hacer todo el proceso de su aprendizaje, y está el golpe adaptado. Y el golpe adaptado es en base al ideal, pero también en base a lo que me está permitiendo la pelota. ¿Yo puedo hacer el golpe ideal cuando la pelota la tengo fácil? Sí. Hablo de ideal como recurso técnico, con una preparación ok, con un punto de impacto ok, con una terminación ok. ¿Sí? Ahora, esto tiene diferentes niveles, no nivel
de categoría. No, no, no. Tiene diferentes niveles, de acuerdo a la dificultad con la que me viene la pelota. Esto Miguel, el entrenador de Vela, que fue mucho tiempo entrenador de Vela, siempre lo dice. Yo le pego bárbaro cuando la pelota viene fácil, pero cuando la viene difícil, ¿tengo tiempo de preparar cuando la bola viene rápido? No, tengo tiempo, y los profes insisten en tirar canasto, y nunca terminamos de ajustar nuestros golpes con lo que me está pidiendo el torneo a mí. Entonces no hay que confundir. ¿El ideal de movimiento lo tengo que aprender del profe? Sí, pero la ejecución, fíjense que varía mucho, la ejecución que ustedes hacen de una derecha, del canasto al ejercicio de control hay un cambio. Del ejercicio de control al táctico, ejercicio táctico, hay otro cambio. Del táctico al partido de turno hay otro, y del turno a un partido de torneo ni hablemos. ¿Se entiende? Entonces, esas variaciones el profe, en este caso, cagada de pedo, palo para el profe, la tiene que tener en cuenta. O sea, uno está trabajando con el ideal, pero sabe de que el partido lo va a llevar por otro lado. En pelotas que son fáciles de ejecutar y pelotas que son difíciles, vamos a ver cómo se acomoda. ¿Ok? Otra cosa, dato importante. Todas las veces que veas un error técnico, no es por algo técnico, es por un error táctico. El 90% de esto es así. La puesta en manifiesto, que es un torneo, un partido, a mí me da información. Por eso el error no se golpea en la cabeza, son informaciones que tienen ustedes en la cabeza para venir y trabajarlas, son necesarias. El error no es un error como colgarlo ahí como que yo trabajo para cometer menor cantidad de errores. No, vos te vas a equivocar la misma cantidad de cosas que te equivocabas cuando empezaste a jugar al pádel. Nada más que son cosas adaptadas al nivel que tenés que estar en ese momento. Porque hoy, por ejemplo, yo arranco, me equivoco 10 cosas, el que juega World Padel Tour se equivoca 10 también quizás, pero se equivoca otras cosas. Tiene que hacer otros ajustes. Siempre hay cosas. Ahora, si vos tomás el error como un error para pegarme un tiro, ya estás cagado, estás siempre en el mismo bucle. Ahora, cuando pasa la tormenta, después lo que dije en el video anterior, en la parte anterior, y te da la posibilidad, porque es una posibilidad de trabajar, entonces ya cambia totalmente tu predisposición. ¿Ok? Entonces, ¿tener el ideal sirve? Sí. Compararlo en cada ejecución lo hace el cuerpo. El cuerpo te dice solo no me salió bien. No, esto, no. El cuerpo, fíjate con las sensaciones. No le pegás el ruido, ya te está diciendo que no. Hay mucha información dando cuenta, que es mucha para el alumno, para ustedes cuando están aprendiendo. ¿Sí? Bien. Otro tema que tiene que ver con lo técnico. Cuando ustedes lo entrenen, con el profe, obviamente, haciéndolo, creo yo, desde mi desarrollo, es mucho más ligero y la comparación es mucho más rápida que se hace a nivel biológico. Por eso, desde ese lugar lo hice yo, me dio muchísimo resultado el último tiempo que estuve en Córdoba y me vine para acá. Pero entiendan de que esto, el error técnico se manifiesta mucho más en un partido que en un entrenamiento. ¿Sí? O sea, yo me voy a equivocar más veces en un partido con el mismo golpe, por ejemplo, que en un entrenamiento. ¿Alguno sabe por qué? Y puede ser propio de los nervios. Hola Julián, ¿cómo te va? ¿Cómo anda Martín? ¿Todo bien? Muy bien. Julián dice que producto de los nervios. Bien, buenísimo. A ver. ¿Saben qué son los nervios? Eso que le llamamos es tensión, es miedo. Vamos a ver claro, miedo a lo que no conocemos. Miedo a lo nuevo, estás transitando un camino nuevo. Hay otros que se ponen nerviosos, pero tienen otro nivel de adaptación, que son los que ya han transcurrido un periodo de adaptación y tienen otro nerviosismo, en donde aquellos que lo han sabido pilotear o gestionar, les sirve para activarse. Hay otros que medio como que todavía les cuesta, pero lo siguen haciendo. Los nervios es el contexto nuevo en donde estoy.
Por eso, muchachos, si se equivocan mucho más en un partido que en un entrenamiento, no es que son burros, no es que tengo miedo, soy cagón, no. Son caminos que hay que transcurrir, por eso mucha información hay en el torneo. Si querés competir, vas a tomar 575.000 millones de clases y nunca vas a jugar como jugás en los partidos de torneo. Jamás. Hay quienes son la excepción, que son muy poquitos. Pero, de hecho, es así. Entiendan de que eso es contexto, son factores que limitan, y hay que saber hacer ese recurso técnico con esos factores que limitan. ¿Ok? Por ejemplo, en toda etapa de un jugador profesional, arranca por donde arrancamos todos. ¿Sí? Y distinto es no conocer nada de lo que se me va a venir y yo insistir sin pensar, a conocer qué es lo que se me va a venir y no crear expectativas. Mierda, es un laburito, ¿no? Es decir, bueno, yo voy, pongo el 100 en lo físico, pero el 100 en lo mental, en cómo adaptarme, porque el juego, el deporte es una adaptación biológica a eso que están intentando incorporar. Entonces, aceptar esto y no ponerse metas, perdón, objetivos. Objetivo es más lejos, metas es más corta. ¿Sí? Nadal tiene algo básico que lo hace progresar. Él simplemente quiere ser mejor que la versión anterior de él. No se pone mirando al rival, sino se pone él, la ejecución, él. No dejó el 100%, no, siempre y hasta cuando gana, ¿no? Evalúa su último desempeño con el desempeño que estoy teniendo ahora. Entonces, si fui mejor, entonces voy bien, ¿sí? Dentro de la cancha. Lo que se genere dentro de la cancha va a impactar afuera. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Empezá por ahí. Bajémonos a lo técnico que estábamos hablando. Cuando ustedes están aprendiendo algo técnico, sepan de que se van a equivocar. Sepan que se van a equivocar con la derecha. La aprendieron a hacer bien, bajo control, en partidos de turno, todo ok, pero llega el torneo y sabe que te vas a equivocar más de la cuenta. ¿Hay que tratar de equivocarse menos? Quizás, sí, obviamente, es un parámetro para medir en dónde estoy parado para solucionar el tema y termine ganando. Pero eso, muchas veces, nos ponemos mal, que tiene que ver también, que está bien, que no nos salgan las cosas. Y no nos salen porque no tuvimos el tiempo suficiente. Esto es lo que dice Nicolini y es muy importante. Las estrategias no es que son malas, por ahí no hubo tiempo, por ahí mi ejecución no me dio, fue tardía, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, tengamos en cuenta que todos los recursos no van a ser lo mismo en un entrenamiento que en un partido, pero no porque sean malos ni el profe sea malo, ¿sí? Ténganlo presente. Y va a depender de la dificultad que nos genera la pelota. Les cuento algo anecdótico, sí, una anécdota que todos se preguntan, ¿por qué Roger tiene la edad que tiene? Y con el mismo nivel físico, porque no tiene mucho entrenamiento, entiéndase a qué me refiero a entrenamiento, como el resto de los mortales. Hay algo, y esto, bueno, contáselo a Franco, Franco lo debe saber, Nico, pero tiene una lectura de velocidad mucho más alta que la nuestra. Ejemplo, lo que yo leo a 100 kilómetros, un ejemplo, no lo tomen como parámetro numérico, ¿no? Lo que yo leo a 100 kilómetros por hora, este muchacho lo lee a 20. ¿Me entienden o no? Tiene un nivel de adaptación a la pelota que el factor tiempo y distancia es muy importante. Eso se le dice, normalmente en la jerga se le dice timing. Tiene un timing, pero en donde, si yo te digo, ¿cuál preferís? ¿Estar antes o tener resto físico? No, estar antes. Estar antes. Si yo estoy antes, yo ya sé dónde va la pelota, no pierdo tiempo, no pierdo cansancio, es mucho más efectivo. Si no, fíjense, un Verón, cuando juega al fútbol, estaba en todos lados, un Mascherano, vos lo vas a ver en todos lados, y el tipo, el rendimiento físico cae porque le da sube. ¿Cómo es? Es porque sabe. Sí, sabe.
pero se entrena. Lo de Roger se entrena. Ha entrenado a niveles de velocidad mucho más alto de lo que nosotros, entonces eso le ha dado un bagaje de información en el cerebro suficiente como para poder hacer los desplazamientos como los hace, de manera anticipada, y vos pensás que tiene un... Porque vos fíjate, hay muchas cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta, pero el tipo no transpira poco, no tiene nada que ver con eso, pero el tipo jadea muy poco, y tiene 30 y pico de años. Al principio, cuando volvió, jugó con otros recursos tácticos para que el juego no se haga más largo, y después terminó jugando como siempre. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Terminó jugando como siempre porque se adaptó mucho más rápido, y se adaptó y ahí está. ¿Ok? Entonces, los recursos técnicos van a tener un montón de condimentos, y a eso voy. El condimento, más allá de tener el ideal y entrenarlo dentro, y como expliqué, de todo el proceso, también hay que someterlos a las exigencias. Y las exigencias que te pone el profe, la que nosotros conocimos y muy común es tocar el cono e ir a buscarla. Tocar el cono con control, sin control, pero ir a tocar el cono es muy efectivo, sí. ¿Por qué? Porque lo estamos sacando, lo estamos metiendo en otra dificultad o en otra cosa que tenga que hacer, en otra actividad, para ir después a resolver en un margen de tiempo mucho menos. Pero hay un montón de cosas más. Y qué lástima que no está Fede Sánchez, un profe de Córdoba. Lo que hace Fede es sacarlo totalmente de contexto para que después, cuando tome la paleta de nuevo, sea imposible errarle a la pelota. Ejemplo, hace hacer este mismo tipo de trabajo con un palo de escoba, por ejemplo. Puedes decir, todos estos trabajitos que hacen en la casa, todos estos dribbling de rebotar, no sé si lo vieron a LeBron haciendo Willy, haciendo un montón, son todos tipos de manejo. Que vos después cuando vos lo ves en la cancha, qué talento. Sí, bueno, pero lo tiran. Para sacarla por la puerta, la tiraron. ¿La pelota corta existe? Sí. ¿No la tiré yo no soy de ese tipo de jugadores? Sí, pero existe. Y no es un lujo. Son recursos. ¿Se entiende? Entonces, hay un montón de factores. Trabajarlas más adelantado. Yo con Nico, cuando estuve en Córdoba hace poquito, en febrero, hicieron hacer un trabajito más adelantado, por ejemplo, ¿no? Para que la lectura la sientan mucho más rápida. O sea, que cuando jueguen un poquito más retrasado, la vean lenta, la pelota la vean fácil. Pero eso, sabiendo el efecto que tiene, se trabaja, pero tenía otro objetivo el ejercicio, pero básicamente iba por ahí. ¿Ok? Bueno, ¿se entrena con el canasto? Siempre. Se entrena, pero tiene una etapa. Cuando se cumplió esa etapa, ya le generamos el ideal de movimiento, ya sabemos que lo hace bien, ya vienen todos los procesos. Control, los ejercicios de control son innumerables. Hay una cantidad y la podés crear vos mismo. ¿Sí? Cuando te vas a un partido táctico, ¿cómo podés resolver tu derecha? Bien, decís, quiero trabajar mi derecha de manera táctica y estoy jugando con chicos que juegan mucho menos que yo, jugá más adelantado, por ejemplo. O jugá pegado a la pared lateral para que tengas que salir y pegarle. Inventate cosas para que en un partido de torneo después te sirvan, ¿sí? Tampoco que sean muy obvias, anda a tocar la red y después anda a pegar, no, pero sí pequeños detalles que son muy importantes. Pegate mucho a la pared, jugá adelantado, no dejes entrar tantos tiros a la pared. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Sí? Miran todo como se están durmiendo. ¿Está bien todo? ¿Voy bien? Díganme. Perfecto. Ok. Bien. Ahí lo congelamos, Nico. Y acá toco un tema, a ver cómo estamos en tiempo, toco un tema durísimo. ¿Por qué es duro? Para la interpretación de aquel que intenta hacer las cosas de manera espectacular. De siempre estar exigiéndome, por ejemplo, Nico Egea. Va ganando y la bola no la pegó bien, no muestra el proceso, pero el proceso va por acá. ¿Sí? Entonces, ser exigente con uno mismo sirve, sí, ok, te lleva a un lugar. Bien. Ahora, te va a tocar a alguien que agarre la paleta así y te gane. Y te va a ganar. Y te vas a querer cachetear vos solo.
te vas a querer pegar, te genera mucha carga emocional, ¿ok? Y acá es donde quiero ir. No hay un modelo técnico a seguir. Hay estilos que te resultan atractivos a la vista. Roger, ¿cómo le pega a Roger? No voy a poner Roger, pero por ejemplo, ¿cómo le pega, a ver, Murray? ¿Cuántos hay en el circuito? Casi todos, ¿ok? Algunos un poco más, un poco menos, pero la mayoría le pega igual. Ya vemos en dónde hacen la diferencia, ¿ok? Pero todos le pegan igual. Ahora vino Nadal, que Nadal le pega como mi hija más grande. Es Nadal, pero bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? No es técnicamente visual, atractivo a la vista. ¿Se entiende o no? Entonces, y hasta te diría que es biomecánicamente no es correcto. No produce esa sensación de que le está resultando fácil. Es un jugador que necesita de su físico siempre. Tiene una alta demanda física por golpear así, porque los cepillados son por encima. Pongo un ejemplo del tenis. El pádel, vela, ahí lo tenés, ¿sí? Entonces, porque su revés la pone donde quiere, ¿sí? Pero su revés es con el cuerpo detrás. Por eso anda siempre con la codera o siempre sintiéndose ahí con la lesión, ¿sí? Entonces, hay estilos. Cuando uno ve alguien pegarle desde afuera de la cancha, uno dice, uy, qué bien que le pega este vago. Entras con cierto cuidado, con ciertas precauciones. Ahora yo le pregunto, ¿qué es pegarle bien? ¿Pegarle bonito o pegarle tácticamente bien a la pelota? Acá tenemos en Jujuy un caso que acá los jujeños me podrán decir si me equivoco. Fernando Maestro. La agarra como un balde a la paleta. Pero el tipo es segunda. Ha jugado los torneos de acá de primera regional, digamos, y clava final, clava semi. Y acá, y en Córdoba, abundaron, ¿no, Nico? Abundaban de eso. Pero tenían los recursos tácticos desarrollados. A lo que nosotros le decimos, la ponía donde quería. ¿Sí? En base a una función que lo demandaba la estrategia. Siempre había un plan. Pero esas personas le daban función a ese recurso técnico limitado. ¿Me limita el ser así técnicamente? Sí, porque te va a generar una demanda en algunas otras cosas, como dije en el caso de Nadal o Vela, mucha más demanda física. Obviamente eso se puede ajustar, hay cosas que vienen, tenés que evaluar si realmente lo técnico lo podés modificar y te va a servir y qué gasto significa en un proceso. Pero básicamente hay gente que vos vas a ver y vas a decir qué feo que le pega, y después entra a la cancha y no la podés pasar vos del otro lado. ¿Se entiende? Entonces, los recursos técnicos tienen una visualización, tienen un estilo, una manera que es muy personal. Yo a vos te puedo decir, hay jugadores que tapan la paleta, en la devolución tapan la pelota, muy obvio, vos decís, uy, qué bien, y hay otros que la tapan, y les sale igual, tácticamente todo cumple lo mismo, pero lo hacen de otra manera. Por eso los profes, y acá palo para los profes, no hay que medir por lo subjetivo, sino por lo objetivo. Lo objetivo es lo cuantitativo, si es efectivo, si cumple con las funciones tácticas. ¿Ok? Y eso lo pueden medir ustedes como alumnos. Cuando ustedes se meten a la cancha, decir, bueno, ¿qué pelotas son las que me cuestan más a mí? A ver, las largas. Bueno, ok, trabajo las largas, intento hacer una terminación desde el punto de impacto hasta el final del movimiento más larga, no más fuerte. ¿Se entiende? Esos ajustes hay que hacer. No de hacer el ideal de movimiento que yo tengo en la cabeza. Porque yo para tirarla al fondo no es ese el ideal. Para tirarla al fondo necesito una terminación un poquito más larga. ¿Se entiende? Si yo quiero darle velocidad a la pelota en la volea, por ejemplo, y tengo tiempo, en la volea normalmente no hay que hacer backswing o llevada atrás de la paleta, pero la pelota me lo genera, entonces lo hago para darle velocidad. Es una cualidad, un recurso táctico la velocidad, entonces se la hace.
¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, el recurso técnico de manera biológica siempre necesita de un ideal. Importante tener un ideal de movimiento correcto. Por eso es bueno que sea un profe técnicamente preparado, digamos, para mostrar. Lo técnico bien hecho, aunque sea. ¿Ok? Una vez que tenemos un profe que lo hace bien, hay que tratar de, con herramientas, llevarlo a eso. Eso ya lo hablamos, tiene que ver más con el profe. Pero de hecho, tener ese ideal en la cabeza y compararlo todo el tiempo, por más que nosotros no pongamos la atención ahí, el cuerpo lo hace solo. Es como cuando aprendes a manejar y llegas a destino y no sabes cómo hiciste. ¿Sí? Bien, después tenés el desarrollo táctico que tiene el recurso. Eso se entrena, ya les expliqué cómo. Poniéndose dificultades y demás, ¿sí? En los partidos se puede hacer. No tan obvia, porque, bueno, genera embole en los demás, pero sí se pueden hacer ajustes. Por ejemplo, hay gente que le molesta. No voy a dar nombres, pero le molesta mucho o no, o se siente inseguro con la devolución de saque cuando le viene a la derecha. Entonces, ok, me hago foco, primero mental, en cada vez que me sacan a mi derecha. Y a pesar de todo lo que me genere después, intento hacerla como tengo que hacer. Yo sé que acá tengo que resolverla así. Es una parte que me falta y la entreno. Y eso no se entrena en los entrenamientos, no se trabaja solamente ahí. ¿Sí? Esos son ajustes que hay que trabajar. ¿Ok? Y empiecen por ahí. Uy, se me levantó. Uy, se me esto. Y repítanlo. Cuando le encontraron el punto, repítanlo, repítanlo y empiecen a hacer, por ejemplo, en un partido, ese recurso técnico, en los momentos que ustedes van con el score sobrado, digamos. Entonces empieza a meterlo ahí. Digo, bueno, ok, yo sé que volea bien, pero le voy a jugar para abajo para practicar yo, para darle a ver qué onda, cómo, con este contexto, cómo me sale. ¿Sí? Y eso es importante. Por eso no saquen los partidos de torneo dentro del proceso de aprendizaje. Es un crimen eso. ¿Sí? Ustedes tienen que ir el lunes a entrenar como si nada hubiera, forma parte, está bien, con calentura, todo lo que quieras, pero anda. Porque no es que es una prueba. ¿Sí? Entonces, y lo último tiene que ver con el estilo, la manera como la que estuvimos hablando recién. Yo les pregunto, ¿qué prefieren ser ustedes? ¿Técnicamente vistosos o efectivos? Y acá empezamos por expuesto. A ver, expuesto, tire. ¿Qué preferís? Tire. No, es muy bueno, ahora todos, es muy bueno que te vean de afuera pegarle bien a la bola, pero si tu golpe no tiene un objetivo subjetivo, no estás buscando nada en concreto, no te sirve para el juego, no vas a ganar, digamos, y te vas a terminar frustrando. O sea, no te sirve de nada tener el mejor drive y el mejor revés si no sabes qué vas a hacer cuando tienes la bola en la mano. Exacto, muy bien. Ese está bueno el aporte. Pablo lo que dice, les cuento a la gente que está conectada en Facebook, que Pablo dice que está bueno pegarle bien a la pelota vistosamente intimidante, intimida bastante. Está bueno. Y aparte, pegarle bien a la pelota no te limita, porque si vos exigís al golpe técnicamente, te lleva a otro nivel. O sea que si estás preparado técnicamente, básicamente el golpe está bien ejecutado, tenés posibilidad de mejorar. Si el golpe está limitado, ciertos parámetros que limitan, entonces no vas a poder pasar al siguiente nivel. A ver, Mati, ¿podés hablar, Mati, o no? Bien, está cagado. Les cuento, Mateo Ortiz, un jugador de AJ, pero tiene una infección en la muela que se le está desinflamando, está con corticoide, con todo, así que, pero bueno, agradezco mucho que esté porque quería estar para escuchar. Nico, a ver, tirame vos, Nico. No, obviamente es bueno ser técnicamente, tener muy buen estilo te permite subir de nivel. Si sos malo técnicamente, tener un techo, pero para mí es clave la efectividad que tengas vos con tu golpe. Que sean vistosos no quiere decir que sean buenos. El bueno o malo te lo indica estadísticamente si la pelota entra o no. Y si vos ese golpe que es bueno técnicamente lo podés tirar desde la posición que vos estés bien o estés mal, si lo podés tirar realmente donde vos querés y que ese golpe haga
ese daño, por así decirlo, o que tome la dirección que vos querés. Para mí, eso es lo más importante, que el golpe es técnicamente que sea correcto, pero que sea Bien. bueno tácticamente. Bien. Nico, la opinión de Nico es muy parecido. Él hizo más hincapié en que no hacerla técnicamente bien, vistosamente bien, pero bien hecha la ejecución técnica a ojo de un profe, un entrenador o un jugador profesional, nos limita, nos pone un techo, ¿no? Porque sabemos que después, cuando la tenemos que acelerar, si yo no tengo el recurso técnico estructuralmente más o menos bien hecho, no voy a poder darle ese contenido táctico a la pelota. ¿Sí? Bien, nos quedan 8 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, sigo. Un chiquitito más, pero ya estamos en las últimas. Bien, no hay preguntas. O yo soy muy picante, o ustedes son muy picantes. ¿Me escuchás? Sí, Julián, dime. Te quería hacer una pregunta sobre cómo vos trabajarías distintas tácticas. Porque, por ejemplo, yo pensaba la otra vez, digo, planteo 2 jugadores en mi cabeza. Puede ser, por darte un ejemplo, un dry zurdo que tenga, por ejemplo, buena bandeja, Sí. con un revés que le pega bien y volea bien de drive. Entonces, lo que yo tenía pensado era ponerte anotando cómo vos los llevarías para atrás, por ejemplo, si ellos están adelante. O a quién jugaría estando adelante o algo así. O sea, no sé bien cómo se podría trabajar algo así. Bien, ahí te digo. Bueno, primero Julián lo que dice es, conociendo determinados detalles de jugadores que tengo al frente, yo ya tengo medianamente en la cabeza esa información, ¿cómo le doy curso a esto? Bueno, como expliqué al principio, vos tenés contenidos estratégicos y contenidos tácticos. El contenido estratégico es el plan. Vos querés hacer un plan en base a esos detalles, a esa información que tenés, ok, tenés que planearlo, plantearlo, ¿sí? Con tu compañero. Y acá me voy a detener un minuto. No con cosas muy puntuales, porque ahí la cagamos. Es decir, tirarle todo a su revés. Por ejemplo, es muy general, pero es muy puntual. Tenemos que ser muy efectivos. Hay veces, si el rival nos apura muchísimo, no lo podemos hacer. Entonces, hay cosas que hay que hacer desde lo general a lo puntual. Cuando el rival se expone, mi plan está dando funcionamiento, entonces le tiro sí todo al revés, porque a mí me sale porque el rival está disminuido. ¿Sí? Pero básicamente tiene que ver con la estrategia. Es el plan en base a toda esa información que voy a hacer. Por ejemplo, con todos esos contenidos, ¿cómo los hago desaparecer? Es la primera pregunta que tenés que hacer. Entonces, si lo mando atrás. Ok, entonces el objetivo estratégico, el plan es mandarlo atrás todo el tiempo. Ahora, ¿cómo hago eso? Bien, entonces vos tenés que ver que todos tus tiros que estén cuando estás en defensa, buscar la manera más efectiva, no quiero ser puntual porque estoy siendo puntual de algo que no sé, tenés que verlo vos. ¿Cómo mandarlo para atrás? Ejemplo, yo tengo un ejemplo general, algo estándar. Pelota corta, globo. Pelota corta, globo. Pelota corta, globo. Pelota, no tirar 30, 40 pelotas por abajo, 30, 40 globos, porque vos lo vas posicionando a tu rival. Ese es el pádel tum-tum. Si vos jugás al pádel tum-tum sacando pelota, estás al horno. Ahora, si vos estás haciendo que el rival, permanentemente buscando espacio, pero si vos haces que el rival se mueva, se va a equivocar. Hay muchas más probabilidades que se equivoque, por ejemplo. ¿Sí? Pero en algún momento, si vos lo llevas y lo traes, vas a lograr llevarlo atrás. Si yo te pregunto a vos, ¿es preferible, nunca tuviste esa sensación cuando estás en la red y decís, uy, ¿a dónde me la va a tirar este tipo? ¿A dónde me la va a tirar? Entonces, estás más atento a eso y estás muy a la expectativa y no podés resolver vos. O sea, estás más para atajar la pelota que para hacer una volea en realidad para ubicarla, por ejemplo. Y todavía no le pegó el rival. Entonces,
Lo tuyo, lo que acabas de preguntar, tiene que ver con lo estratégico. Un plan de juego en donde a ese plan de juego le tienes que dar función con los recursos tácticos. Pelota corta, pelotas largas, pelota corta. Una vez que estás en el ataque, que no se vaya nunca más de defensa, con voleas a los espacios vacíos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Te sirvió, Julián? Perfecto. Bueno, ya nos quedan un minuto. Muchachos, les pido por favor, yo sé que muchos les cuesta un huevo hacerlo, pero aunque sea, manden dentro del grupo de Facebook una opinión, ¿no? Si les sirve, no les sirve. Los contenidos en cuanto a lo que di, hay millones de cosas para proponer. Si quieren hacerlo, como lo hizo Javi el otro día, por Messenger, perfecto, todo sirve. Pero para que nos enteremos todos, no para que me entere yo nada más, ¿sí? Tírenlo. A mí no hay... Si yo dije todo mal, no hay problema, no hay nada mal ni nada bien. Me tiene que servir y les tiene que servir a todos. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿les sirvió o no? Aunque sea, levanten